Ahora vamos a iniciar el tema de muestreo, porque partimos de la base de que es imposible medir toda la población y por eso se selecciona una muestra por razones de costo, cuando el producto que tenemos que evaluar se destruye durante el proceso de control, o cuando es peligroso, como por ejemplo la prueba de un medicamento nuevo. Y el muestreo de aceptación es el proceso de inspección de una muestra que se toma de un lote, y el propósito es aceptarlo si cumple con las especificaciones o rechazar todo el lote. Se selecciona el número de muestras de un lote. Vamos a tener un límite de aceptación, es decir, cuáles son las fallas, cuántas fallas voy a dejar pasar y cuántas digo que no, entonces rechazo el lote. Y en el caso de que tenga, más piezas defectuosas que las que establecí, rechazo el lote completo. Hay distintos tipos de muestreos. Pueden ser planes por variable, cuando cada unidad de la muestra se le mide una variable continua y con estos datos pasamos a calcular un estadístico, como los vimos antes. Pues hay planes por atributos, cuando los clasificamos como conforme o no conforme, y el número de no conformes va a ser nuestro parámetro para aceptar o rechazar un lote. El muestreo por atributos simple, se toma una muestra de n artículos, y si el número de artículos defectuosos es menor o igual que cierto número C que definimos, el lote se acepta. Y el muestreo por atributos es doble, cuando se pueden tomar hasta 2 muestras para decidir si un lote se acepta, y múltiple, cuando se pueden extraer 2 o más muestras para aceptar o rechazar el lote. Y aquí, acá empezamos a jugar con las probabilidades, porque si tomo un solo artículo de un lote, ¿qué tan representativo es ese un artículo de un lote que tiene un tamaño considerable? ¿Cuánto es un tamaño considerable? ¿Por qué tomar 2 o por qué tomar más de 2? La formación del lote y la selección de la muestra debe ser homogénea. Hay que pensarlo de una forma que no complique, que la inspección no complique el proceso, y los lotes deben ser tan grandes como sean posibles, siempre y cuando no afecte demasiado a los costos. Por supuesto que no podría destruir muchos artículos de un lote, por ejemplo, y que tampoco me lleve demasiado tiempo, porque todo esto representa dinero. Bueno, la selección de la muestra. Una opción es el muestreo aleatorio simple, que es cuando los artículos los tomamos de manera que cada muestra tiene igual oportunidad de ser seleccionada. De los planes de muestreo podemos trazar la curva característica de operación. Esta curva nos muestra el desempeño de nuestro plan de muestreo y podemos observar si los beneficios son mayores para los clientes, para los proveedores. Generalmente lo que se busca es un equilibrio entre la calidad que recibe el cliente en base a los límites que especifica. Para entender esto, vamos a ver un ejemplo
donde tenemos que en una fábrica se producen lotes de tamaño grande y se sabe que el 6% son defectuosos. Entonces, seleccionamos de manera aleatoria una muestra igual a 100 para realizar el control. Para calcular las probabilidades de aceptación, como vimos en la primera parte de las distribuciones, la distribución binomial se empleaba para los casos que teníamos dos opciones, una opción de éxito y una de fracaso, que se ajusta a este caso porque tenemos la opción de aceptar el lote o rechazarlo. Como vimos, tenemos la muestra de 100 y el 6% de defectuosos. Podríamos caer en el error de interpretar que cada lote que saquemos de 100 productos vamos a tener 6 artículos defectuosos. Pero en realidad esto es un error, porque podrían haber lotes que tengan menos de 6 defectos, pero también podrían haber lotes de 100 que tengan más de 6 defectos. Entonces, en esta parte es importante lo que va a recibir el cliente. Entonces, para hacer el cálculo de la probabilidad de extraer esta cantidad que tenemos acá, usamos la distribución binomial, donde n va a ser 100, la probabilidad va a ser 0,06 y x, que es lo que va variando, son la cantidad de artículos defectuosos. Podemos ver en esta tabla que la probabilidad de que en la muestra de 100 hayan 6 artículos defectuosos es del 16,6%. Es decir que la mayor cantidad va a tener menos de 6 o más de 6 productos defectuosos. Bueno, ya vimos cuáles son las probabilidades de que en un lote de 100 tengamos 6 productos defectuosos y vemos que varía. Entonces, en este caso, continuando con el planteo anterior, vamos a suponer que tomamos una muestra simple por atributos de 60 productos. Y si se encuentra un artículo defectuoso, el lote es aceptado. Pero si se encuentran 2 artículos o más que son defectuosos, el lote se va a rechazar. Entonces, vamos a trazar la curva siguiendo estas características. Bueno, en la tabla podemos ver las condiciones de aceptación. Tenemos el plan con una muestra 60 artículos y C hasta un producto defectuoso sería, para diferentes valores de P. Vimos que en un lote de 100 tenían una probabilidad de tener el 6% de artículos defectuosos. Entonces, acá se va a tomar una probabilidad desde el 0,01 hasta el 0,150 de proporción de defectuosos y ver cuál es la probabilidad de aceptación que se tendría. Entonces, si este plan se aplica a un lote que tenga 2% de artículos defectuosos, la probabilidad de aceptarlo es de 0,6619. En cambio, si el lote tiene un 10% de defectuosos, que sería este caso, la probabilidad de aceptarlo va a ser muy bajita, muy baja. Por lo que con este plan, un lote casi siempre va a ser rechazado. Esto también se calcula siguiendo la distribución binomial. La curva
de operación tiene un amplio rango de valores de probabilidad, porque no se sabe exactamente en la práctica cuál es la proporción de defectuosos de un lote. Entonces tenemos varias consideraciones y por eso generamos la curva. Para calcular estas probabilidades de aceptación, como dijimos, vamos a emplear la distribución binomial, y en específico para un plan que tiene n y c, la probabilidad de aceptación se tiene sumando todas las probabilidades 0, 1 hasta n, de acuerdo a los límites que uno especifique. En este caso, como la probabilidad como la aceptación de defectos es hasta 1, la probabilidad de aceptación va a ser igual a la probabilidad de 0 defectos y la probabilidad de que haya un artículo defectuoso, es decir, vamos a tener la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1. Eso es lo que hay que calcular y sumar para cada uno de estos casos. Y el valor que va a ir variando serían estas probabilidades. Y acá podemos observar la curva ya trazada, donde vemos la eficacia del plan de muestreo que se planteó. Y si el plan no es satisfactorio, se tendría que buscar otro y trazar una nueva curva OC. Porque acá, ¿qué podemos analizar? Probabilidad de aceptar y proporción de artículos defectuosos en el lote. Entonces, ¿cómo se lee? Cuanto más artículos defectuosos tenemos en el lote, menor es la probabilidad de aceptarlo. Si tenemos poca proporción, por ejemplo un valor por acá, de artículos defectuosos en el lote, vemos que la probabilidad de aceptarlo es alta, que sería lo que se busca. Entonces, acá podemos ver los casos de corrimiento de la curva de acuerdo al crecimiento de n. En vez de n igual a 60, tomamos 120 o tomamos 240. ¿Cómo es el desplazamiento de esa curva? ¿Qué pasa si se modifica a su vez proporcionalmente a medida que vamos aumentando la muestra, aceptar más de un producto defectuoso? Podemos ver que en este caso, al ser proporcionales, como es el corrimiento de la curva con respecto, por ejemplo, a este valor. Tenemos esta proporción de artículos defectuosos y esta probabilidad de aceptarlo. Para la misma cantidad de artículos defectuosos tenemos una menor probabilidad de aceptarla. Y para este último caso, que sería N240 y C igual a 4, tenemos mucho menos probabilidad de aceptarlo. Entonces, quizás esto no beneficia al productor, ¿sí? A la persona, al proveedor, a la persona que va a proveer los productos, pero sí beneficia mucho al cliente, porque probablemente sus estándares de rechazo sean muy altos, rechace muchos lotes. Entonces ahí es donde habría que evaluar que el beneficio sea para ambas partes. Bueno, algunos conceptos que se deben tener en cuenta para el diseño de un buen plan de muestreo es que hay dos intereses que se están mediando. El proveedor quiere que todos los lotes que cumplen con un nivel de calidad aceptable se aprueben. Y el cliente lo que quiere es que todos los lotes que no tienen un nivel de calidad aceptable se rechacen. Entonces, hay que prestar atención a los dos intereses y
y que el plan esté diseñado para aceptar lotes buenos, que tenga una alta probabilidad de aceptar lotes buenos y una baja probabilidad de aceptar lotes malos. Tenemos distintos conceptos dentro del diseño, como el nivel de calidad aceptable, donde se determina un máximo de productos defectuosos que el consumidor, que sería el cliente consumidor, considera aceptable en un lote. Ese valor se media con el proveedor. Tenemos el riesgo del productor, que es la probabilidad de rechazar lotes con un nivel de calidad aceptable. El nivel de calidad límite, que es el porcentaje de defectuosos en un lote que el consumidor considera no satisfactorio y que quiere que haya una alta probabilidad de rechazo. Y el riesgo del consumidor es la probabilidad de aceptar lotes con calidad igual al nivel de calidad límite. Entonces, para que quede claro, productor sería el proveedor, el que recibiría los productos si fueron rechazados, y el consumidor sería el cliente, ¿sí? El que quiere recibir los productos con la mayor calidad posible. Acá tenemos dos conceptos. Uno es la calidad promedio de salida, que es la proporción de productos con defectos a la entrada del lote por la probabilidad de aceptación. Se puede trazar la curva CPS, que es CPS en función de la probabilidad, y el valor máximo que toma ese gráfico representa al límite de la calidad promedio de salida, que es el segundo concepto, que nos representa la peor calidad promedio que resulta del programa de inspección. Cuando tenemos un programa de muestreo de aceptación que aplica muestreo de 100% a los lotes rechazados, es decir, tenemos un lote rechazado, entonces se analizan todos los productos que forman parte de ese lote. La calidad de salida es perfecta si no hay algún error de inspección, porque todas las unidades van a ser sustituidas por artículos buenos. Entonces, independientemente de si el lote es aceptado o rechazado, la calidad que llega al cliente tiende a ser mejor. Un último concepto que podemos interpretar de las curvas de operación es el número promedio de artículos que se inspeccionan por lote, teniendo en cuenta los aceptados y los rechazados. Las curvas de operación entonces nos aclaran cuál es el acuerdo, o sea, el riesgo que toma el cliente y el riesgo que toma el proveedor, y mediar esas partes. Estos gráficos lo pueden hacer con Excel o con StatGraphic, también se pueden hacer de forma manual, y para estos diseños de los planes de muestreo existen otros métodos que emplean la forma lógica. Para cerrar, lo importante es que quede claro que la mayor parte de las decisiones se toman en función de la calidad. También en las demás áreas, no solo en la ingeniería industrial. Por ejemplo, en la evaluación de nuevos tratamientos médicos, en valoraciones científicas, en las estrategias de inversión, en el marketing. En todo vamos a emplear la estadística, que brevemente es la recolección de los datos, el análisis e interpretación de datos, para lograr, a pesar de la incertidumbre, tomar una decisión en base a la información que podamos obtener. Por esto es que para los profesionales la estadística puede considerarse como herramientas que ayudan a resolver problemas.
Esta filmina y las próximas ya forman parte del anexo. Si quieren ver algo más sobre algún tema en específico. Hay otro ejemplo del diagrama de caja por si quieren profundizar. Y tienen una actividad áulica con 3 ejercicios propuestos. Y eso sería todo para la clase de repaso de los conceptos y fundamentos estadísticos.